Hola, Dios te bendiga, sé bienvenido, hogar de gracia, damos gloria al Señor. Le das gloria al Señor. Deberíamos estar agradeciéndole al Señor cada mañana. Recuerda, sus misericordias son nuevas cada mañana, dice la palabra de Dios, y damos gloria al Señor. Hemos estado en esta serie y la verdad es que ha sido de gran bendición en lo personal. ¿Por qué? Porque me permite ver las evidencias que hay en la palabra de Dios en cuanto a la ciencia, en la literatura, en la historia, en la arqueología, en la poesía, en la biología, en la física, en las diferentes ciencias, y damos gloria al Señor. Solamente nos falta explorar una parte, y yo sé que aún hay más. Y recuerda, es nuestra responsabilidad ir a la palabra de Dios y encontrar todo lo que en ella hay para poder nosotros gozarnos. Recuerda, andamos por fe y no por vista. No deberíamos estar buscando nosotros la evidencia, porque andamos por fe. Damos gloria al Señor, que nuestra fe es la que nos ha salvado. ¿Por qué? Porque hemos creído en Jesús como nuestro Señor y Salvador. Creemos que Él murió y resucitó de entre los muertos al tercer día, y por esa razón somos salvos, porque creemos y damos gloria a Dios. Vamos a concluir la serie el día de hoy. Solamente te insto a que sigas buscando en la palabra de Dios. Sigue llenándote de la palabra de Dios y busca las evidencias. Aún hay más. Solamente le pudimos rascar por encima o profundizar un poco, pero busca la palabra de Dios y damos gracias a Dios. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque es viva y eficaz. Es más vigente que el periódico de mañana, del siguiente día, de la siguiente semana, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has dejado este libro que es para nuestra edificación, para nosotros santificarnos día con día, Señor. Gracias, mi Dios. Nos quedamos cortos agradeciéndote, Señor, todos los días, minuto a minuto, segundo a segundo, de todo lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Y nosotros tenemos que ir a predicar tu palabra. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Le damos gracias a Dios. La palabra de Dios es buena, amén, es buena. Tenemos nosotros que ya llenarnos de la palabra de Dios. Hoy estoy feliz y siempre estoy feliz, trato de estar feliz todo el tiempo. Está mi mamá con nosotros y damos gracias a Dios por su visita. Es un privilegio que esté con nosotros, disfrutando de sus nietos, de su consuegra, y damos gracias a Dios. De su nuera, perdón, gracias mi amor, de su nuera. Y damos gracias a Dios porque el Señor es bueno, nos permite estas bendiciones a nuestras vidas, y es un honor. Vamos a celebrar el Día de las Madres y gloria a Dios. Gracias, mamá. Vamos a continuar con la astronomía y damos gracias a Dios. ¿Cómo nos permite la palabra de Dios ir a buscar esa evidencia que hay y que la ciencia viene y corrobora lo que la palabra de Dios dice? ¿No le das gloria a Dios? Porque el Señor está siempre mostrándonos lo que Él dijo miles de años atrás durante su creación, donde nos revelen la palabra, lo que Él quiere que nosotros conozcamos. Recuerda, los libros van a ser abiertos y la ciencia se va a abrir, la inteligencia va a explotar. Y lo hemos visto a través del siglo XX, a través del siglo XXI, cómo la ciencia ha tenido una pendiente exponencial en donde nosotros estamos solamente rascando lo que el Señor nos ha permitido ver. Damos gloria a Dios. Mira lo que dice el Salmo 19. Versículo 1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Damos gloria a Dios. Señor, en medio de su creación, este salmo, el rey David nos está mostrando esta hermosa poesía de cómo la creación de Dios y su grandeza y su esplendor en todo lo que Él hizo. Es increíble que todavía haya personas que piensan que esto fue de la nada, todo esto que esté de la manera en cómo está creado. David nos muestra y da testimonio de cómo Dios, en medio de su infinito poder, crea todas estas cosas.
Recuerda, Él es soberano, Él es todopoderoso, Él es omnipotente, Él es omnipresente. Y cuando nosotros empezamos a entender las características de cómo Dios es, podemos nosotros darle gloria. Darle gloria, no importa por la prueba que estemos pasando, le damos gloria a Dios. Por lo regular tendemos a darle gloria o gracias a Dios cuando todo está bien, cuando todo está bonito, pero deberíamos estar agradecidos en todo momento, dice la palabra de Dios. Los cielos, el firmamento, todas las cosas que Dios creó declaran su gloria. Todo declara la gloria. El día, la noche, como dice el segundo versículo, el versículo 2, perdón, es un ciclo continuo, no para. ¿No le das gloria a Dios? El sol sale, se mete y en eso viene la luna detrás de él. Está girando la tierra. Está declarando constantemente cómo Dios en su infinita sabiduría creó todas estas cosas con esta perfección. Porque recuerda que hay personas que dicen que de la nada se creó algo. Y Dios lo hizo de esa manera. Y vamos a empezar a explorar todas estas cosas para poder entender cómo Dios es perfecto. Dios nos recuerda y nos da una expresión de su naturaleza, de su amor, de cuánto Él nos ha amado al darnos esta posibilidad de ver la creación que Él hizo. Nos da testimonio de su poder, nos da testimonio de su sabiduría. Y yo no sé tú, cuando vas manejando, cuando estás, no sé, en la playa disfrutando de la arena, del mar, del mar mismo, y ver esa puesta de sol, tomándote un cafecito, ves todas esas cosas, y cada mañana lo podemos disfrutar y damos gracias a Dios. Esta gloria nos revela descubrimientos astronómicos que vamos a empezar a analizar, que miles de años antes de que fueran descubiertos, la palabra de Dios ya nos estaba diciendo detalle a detalle de las cosas. Desde las estrellas, la expansión del universo, la forma en cómo es la Tierra. Vamos a empezar a analizar uno de ellos, cada uno de estos puntos, porque la palabra de Dios ya lo había dicho. Vamos a analizar la redondez de la tierra, cómo la palabra de Dios misma nos habla de que la tierra es redonda, pero te voy a llevar a parte de la historia cómo el ser humano decía lo contrario. Hay libros, textos que decían que la tierra tenía diferentes formas, que era diferente en tamaño, que era plana, que era cuadrada. La verdad es que es impresionante. Los griegos decían que la tierra era esférica. Los hindúes o los indios creían que la tierra era plana y estaba sostenida sobre 4 elefantes. La cultura china decía que la tierra era cuadrada y estaba sostenida por 4 pilares. La cultura islámica, que es la que predomina en el mundo, decía que la tierra era esférica, pero estaba en el centro del universo, era rodeada por 7 esferas celestiales. La cultura mesoamericana creía que la tierra era plana y estaba sostenida por 4 dioses en las esquinas del mundo. Entonces, vemos todas estas cosas, vemos cómo diferentes culturas hablaban de cómo era la tierra y cómo estaba sostenida por diferentes cosas. Y vamos a ver estos puntos. Pero la palabra de Dios nos muestra algo totalmente diferente y nos revela tantas cosas preciosas. Pero no fue hasta 1610, cuando Galileo Galilei descubre la curvatura de la Tierra en sus experimentos. Él cuenta que parte de sus experimentos empezó a tirar objetos y veía cómo iban cayendo en diferentes puntos. Entonces, esa era parte de la evidencia o de la forma en cómo empezaron a analizar las cosas. Pero hasta el año 2360, la palabra de Dios antes de Galileo Galilei nos muestra esto en Isaías. Isaías 40, versículo 22. Él está sentado, está hablando de Dios. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. ¿Te das cuenta? Nos está mostrando
la grandeza de Dios, que Él está sentado con poder y autoridad sobre el círculo de la tierra. Nos está hablando de cómo Él creó todas estas cosas con su poder. Y nosotros somos comparados como langostas. ¿Te acuerdas de Josué y Caleb cuando fueron a la tierra prometida y vieron estos gigantes y se compararon como langostas? Es la misma palabra hebrea. Damos gloria a Dios, porque nosotros somos pequeños, pequeñísimos comparados con Dios y dentro de la tierra. Y muchos de nosotros, en el egoísmo que nosotros tenemos de vez en cuando, pensamos que todo debe girar en torno a nosotros. Pero no nos damos cuenta que somos como langostas. Que nuestra boca, dice la palabra de Dios, que son como trapos de inmundicia cuando nosotros hablamos. Si Dios no está en tu corazón, vas a hablar cosas que son perversas. ¿Por qué? Porque del corazón mana la vida. Todo lo que salga de tu boca tiene que ser de edificación. Amén. Tenemos que estar nosotros esforzándonos día con día. Día con día. No creas que hoy estás firme. Porque la palabra de Dios nos dice en Santiago que si tú estás firme, mira que no caigas más adelante. Debes estar luchando, como dice Pablo, constantemente caminando hacia la meta, que es el supremo llamamiento de Cristo Jesús. Estar caminando, luchando como soldados de Jesús que somos, constantemente. En primer lugar, vemos cómo Isaías está hablando de este círculo de la tierra. En la primera parte, Dios está ahí y nos está mostrando el dominio y control que tiene sobre la creación. Y vemos algo precioso, que Él está sustentando todo con el poder de sus manos. Él está ahí. Damos gloria a Dios. Estos versículos nos muestran, nos invitan a que nosotros estemos reflexionando acerca de toda la grandeza que Dios tiene. Para darle gloria. Recuerda, nosotros tenemos que darle gloria a Dios en todo momento. Esa es la voluntad de Dios. Damos gracias a Dios. Número 2. La tierra está suspendida sobre la nada. De nuevo, había creencias, culturas que mostraban, ¿verdad?, que no había, que algo sostenía la tierra, como te lo dije anteriormente. Los griegos pensaban que estaba todo esto sentado sobre el universo. ¿Verdad? La tierra estaba girando y todo el universo giraba alrededor de la tierra. Pero después ellos agregan a Hércules que está sosteniendo, y esa es una imagen que hemos visto muchas veces, Hércules sosteniendo a la tierra. Los filósofos como Pitágoras, como Platón, veían estas cosas, y no fue hasta estas fechas que nos damos cuenta, hasta que se desata la ciencia. Podemos entender todo esto. Los hindúes pensaban que la tierra era plana y estaba sostenida por 4 elefantes. Y a su vez, estos 4 elefantes apoyados sobre una tortuga. Y nos muestra los textos antiguos, ven todas estas cosas. Te decía, los chinos creían que la tierra era plana y cuadrada y estaba sostenida por estos 4 pilares. Y se mantuvo esta creencia hasta el siglo XVII. ¿Puedes imaginarte todas estas cosas? No sé si llegaste a ver la película de los Piratas del Caribe. Ellos van en el barco y al final encuentran el fin del mundo y es una pendiente vertical completamente. Ellos tenían esta idea. Y si te das cuenta, esta película está basada en la parte del oriente, en donde los chinos controlaban todos los mares. En esa parte es donde están filmando esa película. Pero la palabra de Dios nos muestra otras cosas diferentes. Hay tanta información en la palabra de Dios. Mira lo que dice Job. Capítulo 20, versículo 7. Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. Esta es la versión Reina Valera 1960. Pero déjame te lo leo en la versión Nueva Traducción Viviente. Dios extiende los cielos del norte sobre el espacio y cuelga la tierra sobre nada. Ahora la Nueva Versión Internacional dice, Dios extiende el cielo sobre el vacío, sobre la nada tiene suspendida la tierra. Damos gloria al Señor. Miles de años antes, la palabra nos está diciendo que la tierra está colgando sobre nada.
Y es sobre nada porque no lo vemos. Pero sabemos que Dios creó la gravedad y por eso la Tierra está girando en este eje que está relacionado con el Sol, que está relacionado con la Luna, que está relacionado con todo lo demás. Es un orden perfecto en el cual Dios creó todas las cosas. Veíamos hace 4 semanas que si la luna fuera más grande, que si el sol fuera más pequeño, que si la tierra estuviera más grande, que si el ángulo de la tierra fuera diferente en 5 grados, que si hubiese más agua, que si la gravedad hubiera sido más pequeña o más grande. Veíamos todas estas cosas. Hay una perfección en lo que Dios hizo. Recuerda, Dios es sabio. La sabiduría de Dios es inmensa. Si tú quieres sabiduría por parte de Dios, pídesela. Así nos lo ha dicho el Señor. Necesitamos la sabiduría de Dios para guiarnos día con día en todas nuestras decisiones. Desde que nos levantamos, porque cuando nos levantemos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agradecerle a Dios, nos vamos a levantar rápido para alistarnos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuáles son las decisiones que tienes que hacer día con día? Damos gracias a Dios que nos permite adorarle. Que no estamos en secreto adorando a Dios como en otros países. Damos gloria a Dios. Pero la palabra de Dios nos muestra que la tierra no estaba sostenida por ningún objeto más que por el poder de Dios. Están esas fuerzas gravitatorias y nosotros tenemos que ver todas estas cosas. Veíamos la semana antepasada acerca de la primera ley de la termodinámica, la segunda y la tercera. Cómo todas estas cosas influyen en nuestro diario vivir. Damos gracias a Dios. La expansión del universo. Ese es un tema interesantísimo. Y te voy a decir y te voy a tratar de explicar lo que el mundo entiende por la expansión del universo y lo que la palabra de Dios nos explica y cómo podemos nosotros relacionar estas cosas. Pero descubrimientos recientes han confirmado que el universo está expandiéndose. Y eso es algo que tenemos que nosotros tener en cuenta. Se ha observado a través de la evidencia de satélites, de los planetas, de galaxias, cómo el universo se ha ido expandiendo poco a poco, o a través de millones y millones de años. Damos gracias a Dios, porque la palabra nos muestra esta evidencia en ella y poder nosotros entenderla. Pero según la teoría, el universo tuvo un comienzo aproximadamente, o estaba extremadamente en un estado denso y caliente, hace aproximadamente 13.8, o más bien 13 billones de años. En ese momento la materia toda estaba generada de una manera pequeña. Había energía, había espacio en el universo y estaba todo comprimido en un punto infinitamente pequeño y caliente. ¿Puedes entender todo esto? La verdad es que es increíble que en un solo punto de la nada se pueda expandir y ver todo esto. Y esto se le llama y se conoce como la singularidad. De un solo y pequeño punto en el espacio de la nada empieza a surgir todo esto. Y según la teoría del Big Bang, esto comenzó a expandirse y a enfriarse rápidamente después de una explosión inicial. Y durante los primeros segundos, después del Big Bang, se crearon las primeras partículas subatómicas y se formaron las primeras fuerzas fundamentales de la naturaleza. Así ve el mundo. Se creó el electromagnetismo, se crearon la fuerza nuclear fuerte y la débil. Entonces vemos todo eso. Y la verdad es que es difícil que podamos entenderlo. A medida que el universo continúa expandiéndose y enfriándose, se forman los primeros átomos y moléculas y se produjo la radiación cósmica de fondo, que es una especie de eco. Yo no sé si tú has estado en un cuarto en el cual tú hablas fuerte y tú escuchas cuando tú gritas agua, 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 y se va expandiendo la vibración, ¿verdad? Porque se monta en el electromagnetismo. Recuerda, nuestra voz está montada en un electromagnetismo. Así es como se mueve la energía. Damos gracias a Dios porque la palabra de Dios nos ha mostrado estas cosas. Aunque la teoría del Big Bang ha sido exitosa,
muy exitosa, dicen los científicos, dicen los astrónomos, los cosmológicos. Todavía hay muchísimas preguntas y aún hay muchísimas respuestas que no han podido explicar. Y te voy a decir 3 y voy a entrar a detalle en una de ellas. La naturaleza de la materia oscura, la energía oscura y la edad oscura cósmica. Y voy a entrar en la edad oscura cósmica para poder entender estas cosas. Pero mira lo que dice Isaías 40, versículo 22. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Este es el versículo que vimos anteriormente. Pero mira esta segunda parte del versículo. Él extiende los cielos como una cortina. ¿Cómo tú haces la cortina? Tú la jalas, ¿verdad? Y jalas esa cortina, o si fuera de arriba hacia abajo, tú jalas esa cortina. Así Dios, la palabra de Dios nos está mostrando, nos está revelando cómo el universo se está extendiendo. Porque nos dice que Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Isaías nos está diciendo que estos cielos son una cortina y están siendo desplegados para habitar en ella. Esta es una imagen poética que Dios nos ha revelado como arquitecto, como constructor, como diseñador del universo, y nos muestra lo perfecto que es su creación. Damos gracias a Dios. El Salmo 104, versículo 1, que todo lo que soy alabe al Señor. Oh Señor mi Dios, eres grandioso. Te has vestido de honor y majestad, tú has envuelto en un manto de luz, despliegas la cortina de estrellas de los cielos. Esta es la expansión de la cual nos habla la palabra de Dios. Nos muestra el versículo 2, te has envuelto en un manto de luz, despliegas la cortina de estrellas de los cielos. Este versículo, el versículo 2, nos muestra el poder de Dios, su gloria, y nos muestra qué tan magnífica es la creación. Está en la obra de sus manos. Damos gracias a Dios. Isaías 42, versículo 5. Dios, el Señor, creó los cielos y los extendió. Creó la tierra y todo lo que hay en ella. Él es quien da aliento a cada uno y vida a todos los que caminan sobre la tierra. Damos gracias a Dios. Dios se presenta a sí mismo. Le está diciendo al profeta Isaías cómo Él fue el creador de los cielos, de la tierra, y se atribuye Él mismo la creación que Él hizo, de todas las cosas. Y luego también nos está diciendo que Él fue el que dio aliento de vida a todos los que caminan en esta tierra. Y no le das gracias a Dios. Recuerda que Él nos conoció desde antes de la fundación del mundo. Él nos vio en el vientre de nuestra madre. A cada uno de nosotros nos conoció y nos predestinó para este momento específico. Me encanta la palabra de Dios. Isaías 45, versículo 12. Yo soy el que hizo la tierra y creó a la gente para que viviera en ella. Con mis manos, escucha esto, con mis manos extendí los cielos. Todas las estrellas están a mis órdenes. ¿No le das gloria a Dios? Él extendió con sus manos en la creación. Si ves la teoría del Big Bang y ves cómo Dios extendió estas cosas, claro que la teoría del Big Bang en cierta manera coincide con la palabra de Dios, porque la teoría nos está diciendo que se extendió. Y es a donde quiero empezar a entrar, porque la palabra de Dios nos muestra tantas cosas. Y te quería hablar acerca de la edad oscura cósmica, y es un tema muy interesante. Y solamente te lo voy a tratar de explicar como científicamente lo han escrito, pero es un término que se utiliza para describir el periodo temprano en la historia del universo en la que la luz no podía viajar libremente debido a la presencia de una densa niebla de gas, hidrógeno neutro. Durante los primeros momentos después del Big Bang, el universo estaba lleno de una mezcla caliente y densa de partículas subatómicas.
A medida que el universo se enfrió y se expandió, esas partículas se unieron para formar átomos, principalmente de hidrógeno y helio. Eso es lo que era la edad oscura cósmica. Pero aquí viene lo interesante. No había nada, según la teoría del Big Bang, no había nada. Y cuando hubo esa explosión, todo se empezó a expandir de esta manera. Entonces la edad oscura cósmica sigue adelante. Entonces conforme va expandiéndose el universo, la nada que la edad oscura cósmica nos está diciendo es que esto sigue existiendo. Y podemos nosotros calcularlo de acuerdo a cuántos millones de años luz está el fin del universo a la edad oscura cósmica. Y no hay tecnología que pueda decirnos o pudiera decirnos el fin del universo. Y según esto empezó alrededor de hace 300 millones de años después del Big Bang. Y duró varios cientos de millones de años y se le conoce como la era de la recombinación. ¿Ok? Muy interesante. Y durante este tiempo el universo se mantuvo en una especie de oscuridad, ya que la luz no podía viajar libremente a través del espacio. Es lo que estaba explicando antes en la teoría del Big Bang. Entonces, después de la era de la recombinación, las primeras estrellas y galaxias empezaron a formarse, emitieron radiación ionizante que disipó gradualmente el hidrógeno neutro. A medida que el gas se ionizaba, se volvieron más transparentes a la radiación electromagnética que le permitió a la luz viajar a través del universo y ser absorbida. ¿Ok? Muy interesante de nuevo. Pero vemos algo aquí. La luz es importante. La luz es algo que Dios es luz. Y no hay ningunas tinieblas en Él. Y nosotros somos luz, porque el Señor nos dijo que nosotros somos luz. Y andemos y anunciemos la palabra de Dios. Recuerda, es importantísimo que nos identifiquemos como la luz del mundo. El Señor dijo, yo soy la luz del mundo. Y después nos dijo que nosotros éramos la luz del mundo y la sal de la tierra. Y cuando nosotros empezamos a leer todo esto, cómo la ciencia lo está tratando de explicar, porque aún sigue siendo una teoría, porque aún sigue habiendo la evidencia que nos diga, sí sucedió de esta manera, la palabra de Dios nos muestra todas estas cosas. Pero lo interesante es que el año pasado lanzaron al espacio un telescopio nuevo que se llama el Telescopio Espacial James Webb, o sus siglas en inglés es el JWST. Y este telescopio tiene el potencial de proporcionar información especial y fue diseñado especialmente para encontrar la edad oscura cósmica. Y tiene algo especial este telescopio, porque lo diseñaron de tal manera que nos va a mandar esta información y ya está mandando esta información. Yo te invito a que busques, recuerda, es el James Webb, con doble V al final, Webb, W-E-B. Busca información de qué resultados ha enviado este telescopio, pero lo más importante es que donde los científicos decían que estaba estipulado que iba a ser aquí el final del universo y de aquí en adelante iba a ser la edad oscura cósmica, han encontrado galaxias, estrellas, en ese punto. Y están diciendo, no, a lo mejor es un error del telescopio, no, a lo mejor es algo que no está correcto en nuestra programación. Han encontrado esa evidencia, han encontrado galaxias, porque se supone que la teoría del Big Bang es que al explotar, las galaxias que fueron primero se van expandiendo. Y lo que pasa es que son más viejas que la Vía Láctea, donde estamos nosotros. Entonces, al expandirse, son más viejas en millones y millones de años. Y han encontrado que esas galaxias son más nuevas que nuestra Vía Láctea. Damos gloria a Dios. El Señor es bueno, ¿no? Busca esa información. Nada más. Van a tratar de modificar. Eso es lo que están diciendo los astrólogos, los científicos. Van a tratar de reestructurar esta teoría. Le compartía a mi esposa, le compartía
Hace unos años, 2004 creo que fue cuando le quitaron el título de planeta al planeta Plutón. Ya no es planeta, Pluto. Plutón en español, ¿verdad? Le quitaron el título del planeta porque no tenía las condiciones de un planeta como tal. Entonces ahora tenemos 8 planetas en nuestro sistema solar. Pero la evidencia de este telescopio está mostrando que tiene las condiciones, tiene las órbitas de sus lunas, están haciendo lo que tienen que hacer y están considerando o reconsiderando devolverle el estatus de planeta. Quizá no lo vayan a hacer, pero la evidencia de este telescopio espacial nos muestra más y más y más que hay una perfección detrás de todo esto. Estos descubrimientos nos ayudan a confirmar o a refutar teorías que ya habían sido establecidas. Esto es lo que dice la comunidad científica, ¿ok? Que son teorías actuales sobre la formación y evolución del universo, a contribuir con nuestra comprensión de la naturaleza y origen del cosmos en general. Este descubrimiento a través del telescopio James Webb es emocionante, a veces en la investigación del universo, y podrían tener importantes implicaciones en nuestra comprensión del mismo. Gracias a Dios. Yo creo que podríamos cerrar aquí, pero falta más. Todas las estrellas son diferentes e innumerables. La creencia popular es que eran todas las estrellas idénticas, sino fue hasta que el astrónomo griego Hiparco comenzó a clasificar las estrellas. Las empezó a clasificar de acuerdo a su brillantez, de acuerdo a qué tan fuerte brillaban. Y él empezó a hacer todas estas cosas. Fue en el año 125 a.C. cuando empezó este astrónomo griego a hacer todas estas cosas. Pero no fue sino más cientos de años más adelante en los que el astrónomo Herschel en 1780 empezó a trabajar y descubrió que las estrellas eran diferentes. Cada una de ellas era diferente. Interesante, ¿no? Mira lo que dice la palabra de Dios. El apóstol Pablo nos dice algo muy interesante. 1 Corintios 15, versículo 41. El sol tiene una clase de gloria, mientras que la luna tiene otra, y las estrellas tienen otra. Y hasta las estrellas se diferencian unas de otras por la gloria de cada una. ¿No le das gloria a Dios? La palabra de Dios de nuevo nos muestra que las estrellas son diferentes unas de otras. Es una observación especial. Recuerda, cuando Pablo escribió todas estas cosas, no se conocía. No había esa ciencia tan avanzada. Era limitado la tecnología que había para poder ver las estrellas, para ver qué tan limitado era el universo. No existía todo esto. Pero Pablo nos hace esta afirmación científica sobre las propiedades físicas de las estrellas. Cada una es especial. Cada una tiene su propia gloria, así como el sol y la luna. Y nosotros, recuerda Pablo aquí en este capítulo de Corintios 15, de 1 Corintios 15, nos está hablando de cómo vamos a resucitar. Llénate de la palabra de Dios. La Biblia y la ciencia, aunque tienen enfoques diferentes, la palabra de Dios y la ciencia, a final de cuentas, es la sabiduría de Dios. Y por eso Él creó todas estas cosas. Recuerda, sin la ciencia no podemos explicar muchas cosas de la palabra de Dios. Pero con la palabra de Dios se pueden explicar todas las cosas científicas. Damos gracias a Dios. Nos ayuda a comprender. Y especialmente ahorita que estamos hablando del cosmos. Recuerda, Hebreos 11, versículo 3 nos habla que por la palabra de Dios, por fe entendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios, fue hecho. Muchos científicos están diciendo que todo el universo fue creado por vibración y hay vibración dentro de todo esto.
¿Qué es nuestra boca? ¿Qué es nuestra palabra? Es vibración. Entonces, en el momento que Dios habló, esta vibración hizo mover todas las cosas. Damos gracias a Dios. Génesis 1:1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Damos gracias a Dios. En el principio podemos ver estos 5 puntos. Vemos la materia, vemos el tiempo, vemos el movimiento, vemos la energía. Damos gracias a Dios. Los antiguos griegos pensaban que había alrededor de 1000 estrellas porque eran las que podían ver en el firmamento todos los días. Ellos salían y veían. Claudio Ptolomeo, o también conocido como Ptolomeo, fue un astrónomo y matemático griego en el siglo II después de Cristo. Y él es conocido por su obra que se llama Almagesto, que fue una de las obras astronómicas más influyentes de la antigüedad. Y él describe el sistema geocéntrico de la Tierra y cómo la Tierra era el centro del universo y todas las cosas, y de todas las cosas, tanto de las estrellas, planetas que estaban girando alrededor de la Tierra. Y fue importante todo lo que él hizo, pero él especialmente empezó a catalogar las estrellas, y solamente las que están fijas. Y se refiere a todas las estrellas que aparecen, que están inmóviles en el cielo nocturno, que no son planetas. Y él pudo identificar alrededor de 1025 estrellas. Posteriormente, más adelante, empezamos a ver los astrónomos medievales, los renacentistas, revisaron esta cifra, establecieron que había aproximadamente 6000 estrellas visibles. Pero la ciencia, los telescopios, la tecnología, observación de todas estas cosas, fotografías, empezamos a descubrir que hay más estrellas. Y no solamente las que vemos, sino todas las que no alcanzamos a ver. Se estima que hay alrededor, en la Vía Láctea, alrededor de 100,000 millones, o sea, un billón de estrellas que están solamente en la Vía Láctea. El universo es grandísimo, no lo podemos comprender. Mira lo que dice la palabra de Dios en Génesis 22, capítulo 22, versículo 17. Ciertamente te bendeciré. Este es Dios hablando con Abraham, diciéndole que lo iba a bendecir grandemente. Multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable, como las estrellas del cielo y la arena a la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos. Entonces Dios le está haciendo una promesa a Abraham, que su descendencia iba a ser de 1000 personas, no. De 1025 personas, no. De 6000 personas, no. Dice que iba a ser incontable. Y la verdad es que ahorita le estamos llegando a los 8 billones. Hubieran sido más, muchísimos más, si no fuese por la pandemia. Pero aproximadamente, de acuerdo a la estimación de las Naciones Unidas al día de hoy, exactamente al día de hoy son 7.9 mil millones de personas. O sea, 7.8 billones de personas. 600 años antes de Cristo, el profeta Jeremías, Dios le dijo esto a Jeremías, y empieza diciendo así Jeremías, versículos antes, dice, esto dice el Señor. En el versículo 22 dice, y así como no se pueden contar las estrellas de los cielos, ni se puede medir la arena a la orilla del mar, así multiplicaré a los descendientes de mi siervo David y de los habitantes que ministran ante mí. Está hablando de los levitas. Está hablando de las personas que predicamos la palabra de Dios. La descendencia va a ser grande. Y esa es una bendición de Dios para cada uno de nosotros. Recuerda, somos peregrinos, dice Pedro. Somos peregrinos, estamos de paso en esta tierra. Y nuestra responsabilidad es predicar la palabra de Dios. Predica en tu casa, predica a quien tenga necesidad. Empieza a practicar dentro de tu casa. Prepárate. La verdad que es interesante, es importante que hagamos todas estas cosas.
Pero los astrónomos consideran que existen más de 100 billones. Y eso es nada más un aproximado, no se puede calcular, porque la palabra de Dios, así lo estableció Dios, no se pueden contar las estrellas de los cielos, no se pueden contar. No va a haber nadie, ni siquiera una computadora que pueda calcular la cantidad de estrellas que existen en el universo. Ya lo estableció Dios de esa manera. Si tú quisieras contar las estrellas en un promedio de 10 segundos, si tú te pones a contar el día de hoy en 10 segundos 10 estrellas, y al día siguiente otras 10 estrellas, y así sucesivamente, te va a tomar 100 trillones de años solo para contar las que están en nuestra galaxia. ¿Te das cuenta? Pero Dios ya nos dijo, no se pueden contar. Damos gracias a Dios. La palabra de Dios es buena. Yo te invito a que sigas tú buscando del Señor. Llénate. Sigue buscando el rostro de Dios. Ponte la mente de Cristo. Recuerda ese yelmo de salvación. Vístete con toda la armadura, con las armas de luz que el Señor nos ha dado. Porque tenemos que ir a luchar. Tenemos que salir porque el mundo cada vez está más depravado. El mundo cada vez está más oscuro. El mundo está más deteriorado. Pero así está establecido. Y vamos a padecer aflicción por causa de Cristo. No hay vuelta de hoja, tenemos nosotros que salir a luchar. Cuidar a nuestros hijos, cuidar de nuestro hogar, de nuestras familias, de nuestros familiares. Y damos gracias a Dios, porque el Señor es bueno. Y nos deja toda esta evidencia para que nosotros podamos debatir con quien quiera, estar listos para nosotros defender la fe. Amén. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú eres, mi Dios. Gracias, Señor, porque tú estás siempre con nosotros, porque no nos dejas ni nos desamparas. Tú vas con nosotros en todo momento, abriendo camino, cerrando puertas. Tu mano, Señor, está con nosotros, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, a seguir caminando en santidad. Que tu palabra nos siga llenando y nos siga transformando y cambiemos nuestro entendimiento, porque es importante que cambiemos nuestra manera de pensar. Que nuestra fe pueda crecer por medio de tu palabra y podamos nosotros seguir llenándonos día con día. Te damos toda la gloria, Señor, porque solamente tú te mereces todo esto. Porque hay cosas que no vemos, pero podemos entender, porque tu palabra nos llena y nos muestra, Señor. Gracias, Señor, porque cada día nos haces entender más que andamos por fe, que caminamos por fe y que todo lo que hacemos lo hacemos por fe porque tú nos llenas cada día más y nos transformas, Señor. Te damos gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga.